Comenzamos nuestro acto, comenzamos siempre los cristianos rezando, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y perdónanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Muy buenas tardes a todos. Este saludo expreso mi agradecimiento por asistir a este acto para mí muy significativo e importante de la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia, porque es iniciar la andadura de la Cátedra Teología de la Caridad. La caridad es el centro de la vida cristiana, el centro de la Iglesia, el centro de la revelación. Nuestra universidad, precisamente, también habrá de tener en el centro la caridad, como reflexión y como formación. Si no hace esto, la universidad traicionaría sus principios más fundamentales en los que se sienta, que es precisamente en el Evangelio, en el hombre y la sociedad que genera ese Evangelio, que es el Evangelio de la caridad, un hombre y una sociedad para implantar la caridad, que es implantar la dignidad de la persona humana y cooperar en la renovación de nuestra sociedad, haciendo posible que surja una sociedad nueva, una humanidad nueva, hecha de hombres nuevos. La novedad verdaderamente es la caridad, que no es la utopía, sino que es el amor de Dios que se hace carne de nuestra carne. Además, también tenemos la gran alegría de que esta cátedra de Teología de la Caridad, núcleo de la Iglesia y por tanto también de nuestra universidad, tenga como título a un testigo singularísimo de la caridad, que es Santo Tomás de Villanueva. Las enseñanzas hemos de profundizar, porque de ellas hemos de aprender mucho. Y nos ofrece, como después escucharemos, un caudal inmenso para la reflexión y para nuestro estudio. Iniciamos pues este acto dando la palabra al director del Departamento de Teología, Doctrina Social de la Iglesia y de Ontología y Ética Profesional, del que depende orgánicamente la cátedra, y también director técnico de la misma, el doctor Juan José Luis Sánchez. Eminencia reverendísima, señor arzobispo de Valencia y gran canciller de nuestra universidad, doctor don Antonio Cañizares, magnífico y excelentísimo señor rector de la Universidad Católica de Valencia, doctor don José Alfredo Pérez, señor rector del Colegio Mayor Seminario de la Presentación,
de la Virgen María en el Templo Santo Tomás de Villanueva, don José Máximo Lledó, muy ilustre señor don Arturo Yin, canónigo de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana, estimadas autoridades académicas, rectores, decanos, universitarios, señoras y señores. Si no tengo caridad, no soy nada. Con estas palabras, el apóstol nos indica la primacía del amor sobre todas las demás ilusiones. El Concilio Vaticano II ha dejado claro que la Eucaristía, la virtud de la caridad, es el centro de la vida de la Iglesia. De ella surge toda la actividad evangelizadora y a ella debe tender el evangelizar. El Papa emérito Benedicto XVI nos ha comentado en Caritas in Veritate que tan importante como la ortodoxia es la ortopraxis, y esta radica en vivir a Dios como el amor central de nuestra vida, viviendo desde ese mismo amor cada uno de los acontecimientos y momentos. Si Dios es amor, la Escritura lo atestigua, solo tenemos un camino: experimentar y vivir ese amor siendo consecuentes con el mandamiento principal: amar a Dios y al hombre viviendo en una auténtica unidad y no en un divorcio existencial. Tomás de Villanueva dedicó toda su vida a dar respuesta al grito del hombre desde la teología de la caridad. Su vida de pastor es impensable sin la cercanía y la paternidad de los pobres. El signo de que el reino de Dios está entre nosotros es que los pobres son evangelizados. La pobreza ha de ser interdisciplinarmente analizada desde distintas disciplinas académicas, tener una propuesta desde el Evangelio y desde todas aquellas áreas del conocimiento que puedan realmente poder decir algo serio en este tema tan importante para tantas y tantas mujeres, hombres, familias en el mundo. Esta cátedra, fruto del convenio entre la Universidad Católica de Valencia y el Colegio Mayor de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva, tendrá una estructura de docencia, otra de investigación y una tercera dimensión de teología de la estética. Desde el Departamento de Teología, Antropología, Ética, Doctrina Social y Deontología, en torno a 40 profesores de esta universidad podrán participar de una manera más activa, así como otros de materias como el derecho, como la economía, como medicina, porque tenemos que conjuntar esa interdisciplinaridad clara. Así se apuntó hace ya un tiempo, desde la misma Santa Sede, de la importancia de que las universidades católicas trabajaran este tema y se comprometieran con él. En este año la docencia tendrá una trilogía de conferencias. La primera que escucharemos hoy, a cargo del doctor Arturo Yin, que tendrá el nombre Amor Divino y Solidaridad Humana en la vida y pensamiento de Santo Tomás de Villanueva. La segunda, que será impartida por el rector del Colegio de Santo Tomás, don José Máximo Lledó, titulada Historia y reflejo de la presencia de Santo Tomás de Villanueva en Valencia. Y la tercera, que será encargado a un servidor, trataría de la propuesta de Santo Tomás de Villanueva para la Iglesia hoy: caridad, pobreza y dignidad de la persona. Por otra parte, la línea de investigación tratará sobre el pensamiento de Santo Tomás de Villanueva acerca de la pobreza de no tener a Dios y de las demás pobrezas. En breve reuniremos a un equipo de doctores de esta universidad que trabajarán sobre este tema. Finalmente, en la dimensión de la teología de la estética incorporaremos el movimiento de pobreza y dignidad, tanto en propuestas teóricas como en soportes fotográficos, tecnológicos, en unidad con la Cátedra de Arte y Tecnología que preside el doctor Cosme Rodríguez. Para concluir, contemplamos la posibilidad de hacer presente en las redes sociales un argumentario sobre la teología de la caridad en concreciones de la vida diaria, como por ejemplo una fotografía impactante que refleje el texto de tuve hambre y me disteis de comer, o sobre la Eucaristía como colmar y calmar la sed que hay en todo hombre. Esto además plantea la posibilidad de trabajar con otras facultades, con soportes de vídeo y distintas manifestaciones artísticas como la música. Asimismo, se le pediría al director de Artes Escénicas de la Universidad la creación de un autosacramental sobre Santo Tomás de Villanueva. Dejamos apuntado para el próximo curso las siguientes actividades, dado el mes en el que nos encontramos: exposición pictórica sobre Santo Tomás de Villanueva, curso fotográfico sobre la caridad, concurso de vídeo sobre acción caritativa diferenciada de solidaridad, acercamiento de los universitarios a Cáritas, plantear a los profesores de la universidad dedicar tiempo de su vida a acción caritativa concreta. Señor Cardenal, gracias por impulsar estas iniciativas que hacen que nuestro Señor siga en medio de los pobres también desde el planteamiento de las preguntas y de los interrogantes
para poder dar respuesta a la cultura de nuestro momento histórico. La universidad tiene que adentrarse en estas grandes preguntas, en este encuentro con la verdad revelada. Intentaremos escuchar el grito del hombre, de los pequeños, de aquellos que necesitan salir de situaciones de pobreza distintas y levantar el ánimo para que puedan experimentar con la ayuda de Dios y el nombre suyo, con la ayuda de los hombres y mujeres de esta cátedra, que experimenten y descubran que el mundo es la antesala de la vida perdurable. El centro de nuestra universidad es y debe ser más la caridad, el amor, la experiencia de que realmente nuestra vida esté radicada en ella, que sea nuestra enseña, que sea nuestro siglo. Muchísimas gracias. Damos la palabra al director de la Cátedra de Teología de la Caridad, Santo Tomás de Villanueva, don José Máximo Lledó, rector del Colegio Mayor Seminario de la Presentación de la Virgen María y Santo Tomás de Villanueva. Eminencia reverentísima, señor arzobispo de Valencia, querido don Antonio, magnífico y excelentísimo señor rector de la Universidad Católica San Vicente Mártir, don José Alfredo Félix, excelentísimo señor vicerrector de Extensión Cultural y Universitaria, don José Luis Sánchez, muy ilustre señor don Arturo Gin, canónigo de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana, queridos amigos, buenas tardes. Antes de comenzar la exposición de la naturaleza y objetivos de la Cátedra de Teología de la Caridad Santo Tomás de Villanueva, es importante destacar que esta tiene mucho en común con nuestro arzobispo, cuya tesis doctoral se titula Santo Tomás de Villanueva, testigo de la predicación española del siglo XVI. Asimismo, es también un privilegio contar con la presencia de don Arturo Gin, que dará lectura a la lección magistral, teniendo en cuenta que se trata de uno de los mayores y mejores expertos en la vida y obra de nuestro santo. Finalmente, agradecer al doctor don José Luis Sánchez, director técnico de la cátedra, que haya impulsado la creación de esta entidad dedicada a promover y desarrollar los estudios sobre la teología, especialmente en el campo de la caridad, así como la colaboración que llevará a cabo desde la cátedra Fides de Ratio, que él mismo dirige. La cátedra de Teología de la Caridad Santo Tomás de Villanueva, vinculada al Departamento de Teología, Doctrina Social de la Iglesia y Ontología o Ética Profesional de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, es un colectivo de personas interesadas en promover y desarrollar los estudios sobre la teología, especialmente en el campo de la caridad. Son objetivos de esta cátedra los propios del Departamento de Teología, Doctrina Social de la Iglesia y de Ontología o Ética Profesional de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, y los específicos que voy a enumerar a continuación. Primero, contribuir a la información y formación de la sociedad valenciana en la doctrina de Santo Tomás de Villanueva, y en especial al conocimiento de su dedicación a los más pobres y necesitados, y también a la formación de los sacerdotes y seminaristas en la teología de la caridad, pues no en vano Santo Tomás fundó el primer seminario del mundo para la formación de los futuros sacerdotes en 1550. Segundo, reflexionar sobre la teología de la caridad mediante la investigación y publicación de estudios provenientes de distintas disciplinas y facultades. Tercero, desarrollar actividades formativas sobre la teología con especial interés en los temas del campo de la caridad, mediante cursos, talleres, ciclos de conferencias, mesas redondas o actividades similares. Cuarto, promocionar nuevos proyectos de investigación sobre la teología de la caridad. Y quinto, suscribir nuevos convenios con las asociaciones e instituciones teológicas que facilitan la labor investigadora y formativa de la universidad. El marco que va a dar vida a esta cátedra se está desarrollando en virtud de un convenio firmado por el magnífico y excelentísimo señor rector de la Universidad Católica San Vicente Mártir y el rector del Colegio Mayor de la Presentación de la Virgen María en el Templo y Santo Tomás de Villanueva. La sustentación económica de la misma correrá a cargo del citado Colegio Mayor Seminario. Gracias. Escuchamos con verdadera atención y verdadero interés al doctor Arturo Gin, canónigo de la Catedral de Valencia,
para que tenga la primera lección de esta cátedra, cuyo título será Amor divino y solidaridad humana en la vida y pensamiento de Santo Tomás de Villanueva. Es decir, que don Arturo no necesita presentación entre nosotros, pero sin duda ninguna es, hoy por hoy, de las personas más especializadas en todo lo que es el pensamiento, vida y obra de Santo Tomás de Villanueva. Quiero dar las gracias públicamente de antemano por esta lección magistral que vamos a escuchar, y además también por todos los trabajos, muchos trabajos que he publicado ya sobre Santo Tomás de Villanueva. Luego voy a insistir, es una figura que necesitamos conocer. La diócesis de Valencia, tenemos a un grandísimo historiador, don Vicente Cárcel, que le debe lo que es a Santo Tomás de Villanueva después de 100 años de estar prácticamente sin obispo residencial en esta sede, que reconstruye toda la diócesis y realmente tiene pues una continuación en Martín Pérez de Ayala y en San Juan de Ribera, también grandes arzobispos de esta diócesis que tanto queremos y de que tanto nos gloriamos. Pues una de sus bases es, sin duda ninguna, Santo Tomás de Villanueva. Conocer mejor a Santo Tomás de Villanueva es conocer mejor nuestra diócesis, amarla más y además llevar a cabo lo que son sus bases, que sin duda ninguna es la evangelización, predicación, la evangelización, acción caritativa de Dios. Don Arturo, muchas gracias. Somos todo oídos para escuchar. Las gracias se las tengo que dar yo a el eminentísimo señor cardenal, obispo de Valencia, don Antonio, de tener la delicadeza de pensar que yo diera esta intervención, esta ponencia. Por lo tanto, soy yo el agradecido y, en efecto, son muchos los años que estoy dedicado al estudio de la figura y doctrina de Santo Tomás de Villanueva, pero en esta ocasión, cuando estaba preparando el tema, recordé que como punto de referencia en los comienzos de mis estudios tuve en efecto, como indicado el profesor Luis, la tesis doctoral de don Antonio, que guardo aún ejemplar como oro en crisol, con un gran gusto, y que me ayudó pues a iniciar y a comenzar mi trabajo sobre este santo arzobispo de Valencia. Un saludo pues a su eminencia reverendísima, señor cardenal, arzobispo de nuestra diócesis. Igualmente un saludo al magnífico y excelentísimo señor rector, autoridades académicas. Un saludo a mi buen amigo don José Luis Sánchez, vicerrector. Igualmente al buen amigo don Santiago Julián. Al rector del Colegio Mayor de la Presentación de Nuestra Señora y Santo Tomás de Villanueva, don José Máximo Guidó, y ya don Antonio, señor cardenal, nombrado don Vicente Cárcel por aquí, que me honra de ser discípulo suyo, y con su presencia pues me hace recordar a todos los que hemos sido condiscípulos en el seminario, y a través de los acontecimientos que van apareciendo en nuestros ya más de 50 años de sacerdote, nos encontramos, nos alentamos, y su presencia positivamente me recuerda a todos aquellos con los que estamos vinculados, y le doy las gracias de este detalle que ha tenido estar en esta tarde con nosotros. El título del tema es Amor divino y solidaridad humana en la vida y pensamiento de Santo Tomás de Villanueva. La figura de nuestro santo se encuentra situada en el corazón del siglo de oro español, tiempo en que la gloria de las armas coincidió con el esplendor del arte y el fulgor del espíritu. El siglo XVI es el momento poético y creador de nuestra historia. El resurgimiento espiritual que se operó en España a lo largo del siglo XVI hunde sus raíces en las corrientes espirituales que surgieron ya en la centuria anterior y paulatinamente fueron tomando consistencia. La devoción moderna, forma práctica y equilibrada y hondamente piadosa de concebir y encarnar la vida espiritual. El humanismo cristiano que dentro del marco histórico del Renacimiento
muestra el afán por revalorizar los valores del hombre y la piedad popular que con su fisonomía propia presenta la fe sencilla del pueblo cristiano, son los fenómenos que configuraron el florecimiento religioso, místico y cultural de la Iglesia española, que en aquellos tiempos llegó a su máximo esplendor. El hombre pronto fue el objeto de interés de todo este resurgir espiritual que buscó caminos para la vida del propio cristiano. El amor divino, si se exceptúa el erasmismo, fue el denominador común de todas las vías o métodos que impulsan al hombre a entrar dentro de sí para encontrarse con Dios. Actitud que no era para liberarse de sí mismo, sino que para que a la vez continuase vinculado por la caridad y la solidaridad con un prójimo. Entre los artífices de la renovación eclesial de esta época hay que destacar a Santo Tomás de Villanueva, religioso agustino y arzobispo de Valencia, con cuya actuación ejemplar y luminosa llegó a adquirir verdadera trascendencia nacional y universal con el trabajo que realizó con su aportación a la Orden de San Agustín, la expansión misionera en América, la renovación de la predicación cristiana, la actividad pastoral y cura de almas en distintas regiones españolas y en particular en la archidiócesis de Valencia, con la creación del nuevo tipo de obispo pastor, abrasado de celo y bien provisto de doctrina, entregado por completo al servicio de su reino. El amor divino fue el móvil que le impulsó a darse incondicionalmente al servicio de Dios y de los demás, apareciendo este tema con frecuencia en su predicación. Tratar el tema del amor divino y la solidaridad humana, en que tanto destacó el santo, es el objetivo de esta charla o conferencia. En primer lugar, vamos a presentar el itinerario existencial de Santo Tomás de Villanueva en su infancia y su juventud en Alcalá de Henares, como religioso agustino y como arzobispo de Valencia. En segundo lugar, nos vamos a ceñir en el aspecto de su doctrina sobre la virtud de la caridad, en la primera parte presentándola como esencial en la vida cristiana, sus fuentes y su relación con Dios y con el prójimo. En la segunda parte trataremos sobre la proyección social del mismo amor en la misma comunidad eclesial, destacando cuando se da la carencia de ello en la vida del cristiano, la función social que se debe a los bienes y la promoción de los valores humanos como consecuencia lógica de lo que exige el mismo amor cristiano. Nació nuestro santo en Fuenllana, sus padres se llamaban Alonso Tomás García y Lucía Martínez Castellano. La fe recia que vive en el hogar paterno, el niño Tomás, lo siente anhelado por la práctica del amor. Es la caridad la que de un modo destacado se vive en casa de Alonso Tomás García y Lucía Martínez Castellano, virtud que fuertemente arraigó en el corazón de su hijo Tomás. Es fácil comprender que con este ambiente el niño Tomás desde los primeros años de su infancia sobresaliese por la caridad que ejercía con los niños en el aula escolar y aún con los mayores. Con la práctica de la virtud de la caridad iba profundizando en la esencia de la vida cristiana que de modo total dará a conocer a través de su vida al servicio de la Iglesia. Una de las influencias que convergen en la rica personalidad de Tomás García Martínez, si no la principal, es Alcalá de Henares. Sus movimientos culturales, su ambiente universitario y religioso, sus maestros, sus condiscípulos y discípulos, producirán en su vida una imborrable impronta que se dará luego a conocer en su actuación como religioso agustino y como pastor de la diócesis de Valencia. Al crear el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros la Universidad de Alcalá, deseaba que se cimentase en el Colegio Mayor de San Ildefonso. La colegiatura de dicho colegio era una prebenda en aquellos tiempos envidiada. Tomás García, el 7 de agosto de 1508, ingresó en dicho colegio. Obtiene los grados de maestro en artes y bachiller en teología, y luego se ejercitó en la docencia como profesor, donde unánimemente dan testimonio varios testigos de la competencia con que ejerció la docencia. Un capítulo en la existencia de Tomás de Villanueva se abre al ingresar en la orden agustina. El 25 de noviembre de 1517 realizaba su profesión religiosa. Llevaba tan solo 1 año y 6 meses de sacerdote cuando es nombrado prior del convento de Salamanca. A partir de esa fecha se siguen ininterrumpidamente una serie de cargos y responsabilidades
dentro de la corporación agustina. Prior de los conventos de Salamanca, Burgos y Valladolid. Visitador provincial en repetidas ocasiones y prior provincial de Andalucía y de Castilla, que llevaron a vivir intensamente su ministerio sacerdotal hasta culminar con su promoción al episcopado, propuesto por el mismo emperador Carlos V y nombrado por el Papa Paulo III el 10 de octubre de 1544. Con la llegada de Santo Tomás de Villanueva a Valencia como arzobispo, una sociedad problematizada se presentaba ante sus ojos. A pesar del esplendor económico-social que se experimentaba en aquellos tiempos, no estaba exenta de dificultades que el santo procuró solucionar. Después de haber realizado la visita pastoral por todo el territorio diocesano, había adquirido una impresión exacta del carácter, hábitos y necesidades de su gremio. Sirviéndose de la propia experiencia de pastor, convocó en 1548 un sínodo diocesano, con objeto de proyectar un programa pastoral para reformar las costumbres del clero y fieles por medio de sus constituciones. Dio una gran importancia a la atención que hay que brindar al clero, y fue la dulzura y el cariño, la mansedumbre y la amabilidad de lo que siempre se sirvió. Y tal era el sentimiento y convicción que ponía que eran muchos los eclesiásticos que sinceramente cambiaban de vida. Se preocupó de la formación de los candidatos al sacerdocio, instituyendo para este fin, antes de que el Concilio de Trento dispusiera la creación de seminarios, el Colegio Mayor de la Presentación de Nuestro Señor. Desde el primer momento de su actuación como arzobispo de Valencia, era consciente de que los bienes de la Iglesia no son de los pastores, sino simplemente que eran sus administradores, y como tal comenzó a comportarse. Prestó una pródiga atención a los eclesiásticos a quienes socorría dadivosamente. A nivel diocesano organizó la caridad con un plan asistencial y auxilio social permanente. A los 300 o 400 menesterosos que acudían todos los días al arzobispado, a los pobres vergonzantes y personas principales que les remediaba por medio de sus limosneros, a las jóvenes para contraer matrimonio, a los jóvenes que les facilitaba un trabajo o profesión, a los niños abandonados que recogía en una inclusa. A todos se daba generosamente. Su dadivosidad fue tan grande que prácticamente durante su pontificado desaparecieron todas las necesidades que pudiese haber en Valencia. La diócesis de Valencia, tras el segundo pontificado de este santo arzobispo, quedó marcada por la línea pastoral que trazó, de modo que a su muerte, acaecida el 8 de septiembre de 1555, la diócesis quedaba organizada y en buen estado. El pensamiento de Santo Tomás de Villanueva, que ha llegado a la actualidad, nos llega por medio del testimonio de su vida y sobre todo por el testimonio de sus sermones. No me voy a detener hablando de la calidad de sus sermones. Ahí tienen un par de páginas en que les presenta algunos datos de lo que son y que bien merece conocerles a fondo, y sobre todo cuando recientemente se ha publicado una edición magnífica de 10 volúmenes que nos dan a conocer en lengua bilingüe los sermones del santo, que muestran una gran calidad y que bien merece leerlos para profundizar en su doctrina. El amor, en la época en que Santo Tomás de Villanueva desarrolla su doctrina, surge como un arte más que como una sensación. Requiere conocimiento y esfuerzo. Es gracia de Dios y respuesta del hombre. Ser amado de Dios, pero también amar al hombre. Tarea divina y humana, aunque se estudia principalmente lo segundo. El amar a Dios es un arte. Es el amor quien mueve la reforma española y su renovación eclesial consiguiente, de tal forma que las obras que produce la reforma y la renovación eclesial que se produce serán exponentes del amor. Si bien el amor es un don gratuito infundido por Dios, exige unas disposiciones para poder alcanzarlo, tales como la limpieza del corazón, el deseo ardiente y la oración constante, la mortificación de las pasiones carnales, el amor al prójimo, la lectura de las Sagradas Escrituras, la asidua meditación de la encarnación y de la pasión del Señor, la compañía y conversación con personas virtuosas y, por último, una continua vigilancia. Santo Tomás de Villanueva, como fiel discípulo de San Agustín,
da una idea a la caridad. A través de sus escritos lo reconoce con toda sinceridad. Todos los escritos de Santo Tomás de Villanueva reflejan este tema del amor, pero el estudio específico de tal tema dedicará los 4 sermones del domingo 17 después de Pentecostés. De estos sermones es especialmente el segundo, el que trata el tema del amor de un modo sublime, presentándolo como una verdadera joya literaria. De ahí que nuestro santo lo exprese del modo siguiente: la caridad sola, como escribe San Agustín, es todas las virtudes, si bien esto se ha de entender en cuanto al fruto y al efecto de las mismas, pues la caridad es la fe formada en cuanto creemos, paciencia viva cuando confiamos, fortaleza cuando salimos vencedores, paciencia cuando sufrimos resignados, benignidad cuando nos compadecemos de los otros, mansedumbre cuando soportamos, liberalidad cuando damos con largueza, justicia cuando damos lo debido, humildad cuando somos despreciados, y finalmente la caridad es toda la virtud en todas nuestras obras. De lo dicho podemos deducir que la caridad es como la forma sustancial de todas las demás virtudes, el principio vital que las anima y el único título por el que todas nuestras obras merecen ser miradas y premiadas por Dios. Ella es por lo mismo la medida según la cual recibiremos la gloria y el honor en la vida futura. Pero Santo Tomás de Villanueva no solo se queda resaltando la caridad sobre las demás virtudes, sino que además llega hasta lo más profundo de la raíz que la valoriza, a su objeto mismo, que es Dios mismo poseído del amante. La caridad es el mayor de todos los dones de Dios, y la razón es clara. Por muchos dones que Dios te conceda, si no te diera la caridad, te ha negado el don de sí mismo, porque en esta vida solo podemos poseer a Dios por amor y amarle es poseerlo. Por eso el amor hace que Dios sea tuyo, tu posesión y tu herencia. El que no ama, aunque viva, está muerto en su corazón, porque la vida del corazón es el amor. Siguiendo a San Agustín, nuestro santo, busca lo más íntimo de nuestro ser, la raíz psicológica del amor divino. Las palabras de las confesiones: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti, tiene una gran resonancia a través de los sermones del santo arzobispo de Valencia. San Agustín traslada al espíritu la antigua imagen del mundo y la gravitación que mueve los cuerpos, impulsándolos al lugar de su reposo. El amor es definido como pondus, peso, como inclinación al centro, según textos suyos que se han hecho clásicos en lo espiritual. Mi amor es mi peso. Yo soy llevado a donde quiera que soy llevado. Nuestro santo recogerá esta idea y nos dirá que el alma ansía con inquietud su verdadero centro, que es Dios. Del mismo modo que la piedra lanzada a los espacios se vuelve con rapidez creciente hacia la madre tierra que la reclama. Y es que la razón de amar a Dios la encuentra en el mismo ser del mundo. Así nos dice en uno de sus sermones: amarle porque es Dios, amarle has porque es Señor, amarle has porque es tuyo, de manera que le amarás por sí, y amarle has por sus cosas, y amarle has por ti. Pues solo Dios es digno de ser amado por sí, por el cual es hecho todo amor, porque es Dios un centro de amor, al cual endereza toda criatura el peso de su amor. Con un estudio teológico extraordinario, dedica un sermón a desarrollar el tema del amor. Si Dios es el que nos informa sobre nuestro apetito e inclinación natural de felicidad con el verdadero amor, veremos que Dios es la fuente principal y primordial de la caridad. Pero tratando el aspecto de este tema, irá presentando una diversidad de matices sobre el mismo. Cristo, al venir al mundo, nos trae el amor de Dios. Toda la actuación de Jesucristo está motivada por el amor. Dios ama a todos los hombres, especialmente a los que creen en su Hijo. Ahora bien, ante el amor que Dios nos manifiesta, se le debe corresponder no solo en cuanto que es un valor absoluto, sino también en cuanto que cuida de nosotros. Ese amor mueve al pecador y le predispone para que se arrepienta de sus pecados. Las lágrimas de arrepentimiento brotan de ese amor. La raíz de todo mérito reconoce que está en la caridad con que se realizan las cosas. En este sentido matiza que la caridad vale más que la austeridad, ya que sin aquella ésta poco vale.
Para la santidad no es suficiente cumplir los mandamientos de Dios, sino que conviene amar más ampliamente. Con gran delicadeza verá que el amor está en la intención con que se está realizando un acto. Y justamente en esta actitud descansa el mérito de la acción. Constatando el inmenso amor de Dios a los hombres, nos dice con palabras de San Agustín: nosotros provocamos tu ira y tú nos conduces a tu misericordia. Nosotros incitamos tu furor, tú sin embargo difieres tu venganza. Toleras pacientemente tantos y tan graves pecados. Se gloria el pecador en sus pecados. Se extiende en pecar y tú disimulas. Dios mío, en misericordia mía, ¿acaso no es esto una injusticia? ¿Pero acaso puede caber la injusticia en Dios? Nunca. Y de otro modo, pues otro Dios sería si no se ablandase, si no se compadeciese, si no tuviese misericordia. Naturalmente es justísimo en su misericordia, y si no fuera misericordioso, Dios no sería. Enseña pues que es justo, tiene misericordia de todos, de nadie está necesitado. El amor para Santo Tomás de Villanueva se manifiesta en el amor a Dios y al prójimo, ya que son, citando al mismo San Agustín, como los dos ejes sobre los que giran las puertas del cielo. El amor a Dios es un precepto que tiene todo cristiano. El amor nos conduce a Dios, es el camino normal para llegar a Él, ya que solo Dios pide al cristiano que ponga en práctica el mandamiento del amor. Este apartado nos presenta ese doble aspecto del amor, el amor a Dios y el amor al prójimo. Voy desmenuzándolo poco a poco hasta llegar a que el amor tiene que ser compartido, en que el amor se vive al mismo tiempo en la contemplación y en la acción. Entonces, continuando, después de haber omitido 2 o 3 páginas por razón de la limitación del tiempo, con todo lo dicho llegamos a la conclusión cómo el santo reconoce que en la unión de las dos clases de vida consiste la mayor perfección cristiana. Lo más excelso y sublime, nos dice el santo, es la reunión de entrambas vidas en la misma persona, de suerte que resumen en sus labios elogios de Dios y libren en sus manos espadas de 2 filos. Y no interrumpan el trabajo el excelso fervor del corazón al brazo afanoso, ni el brazo con su actividad amortigüe el fervoroso transporte de júbilo en la alabanza. Y pone el ejemplo del apóstol San Pablo. Entró en pugna con todo el mundo, y en sus viajes, en sus predicaciones, en sus correcciones y disertaciones. Sin embargo, jamás se apartó su espíritu del paraíso una vez lograra penetrar. Ciertamente lo ideal para el santo es haber llegado a fusionar las dos clases de vida. Cierto, en los perfectos el Señor une estas dos vidas. Los sin misterio, Marta y María eran hermanas. Y pone el ejemplo de David, que cuando estaba dedicado a la contemplación, escribiendo, nunca dejó de mostrarse activo, ocupado en los avatares de su cargo, al frente de los destinos del pueblo de Israel. Dedicándose a sus actividades propias, nunca dejó de manifestarse contemplativo con la oración y la alabanza. Y lo mismo dice de Moisés, que gobernó el pueblo de Israel y escribió el Pentateuco. Y por último, San Pablo, espíritu contemplativo y activo, entregado a la evangelización y atención a las iglesias y luego a la tarea de escribir y predicar. Y es que en realidad para nuestro santo la perfección está en el amor, y este no puede estar dividido. Amar a Dios significa encontrarse con el prójimo, y atender al hermano debe suponer encontrarse con Dios. Pero en el amor, al puntualizar que es Dios, que es por Dios, extiende ese amor no solo a los amigos, sino también a los mismos enemigos. Indica que se les debe amar sin esperar de ellos ninguna gratitud. Y para defender tal postura recurre al ejemplo de Jesucristo, que sin merecimiento de nuestra parte nos amó hasta el extremo de dar su vida por nuestra salvación. En realidad, si todos se esforzaran en perdonar a sus enemigos, la paz volvería a la Iglesia y a la sociedad. Ante esta invitación al perdón de los enemigos, nuestro santo exclama: «Oh, si esta ley se conservase, en cuánta paz y fraternidad y concordia viviríamos. Cuánta tranquilidad habría en la Iglesia. Vean ahora a aquellos que deciden en su corazón no olvidar ninguna injuria hecha quieren dejar de vengar, que lejos están de la ley de Dios, que lejos del Evangelio y de la cristiandad». Como podemos constatar, nuestro santo, a semejanza de sus contemporáneos, canta con todas sus fuerzas las excelencias del amor. Para él, el amor unitivo es donación total.
Cree firmemente en ese amor y responde con amor puro, esencial, absoluto y sin condiciones. Es ese amor la suprema negación del egoísmo, la donación total de Dios, el aceptar incluso la condenación eterna con tal de no perder ese amor. ¿Qué más grato que amarte, oh mi Dios?, nos dice el santo. Si me mandaras que no te amara sería imposible, y me parecería intolerable, más bien me sería el infierno que dejar de amar. Esa misma idea la encontramos reflejada en otra parte de sus escritos de forma indirecta y concisa. Oh Señor, te amaré, aunque no me dieras nada por amar. Aunque los eternos tormentos tuviese que sufrir por tu amor, no por ello te dejaría de amar. La influencia que nuestro santo tendrá con estas ideas será notoria. La primera parte de esta sentencia encierra en sí la idea que ha inspirado el famoso soneto: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Del mismo modo inspirará a nuestro santo Diego de Estella en sus meditaciones, que tanta difusión tendrán posteriormente y que influirán notablemente en las máximas de los santos de Fenelón. Como conclusión debemos de hacer notar que si bien tanto Tomás de Villanueva como algún otro autor, como San Juan de Ávila, no trata directamente el tema del amor puro, sin embargo con sus planteamientos prepararon el terreno para que fueran tratados posteriormente. Nos encontramos ante la segunda parte de esta ponencia, la función social del Evangelio, es decir, la solidaridad humana. Para evitar el alargarnos un poco en demasía, de las tres partes en que está dividido esta segunda parte, vamos a tratar un poco solo la primera parte. Luego, como tienen todos en la publicación, pues ya detenidamente pueden leerlo y profundizar en ello. Hoy día la doctrina social de la Iglesia ha sido tratada ampliamente, desde el Papa León XIII con el encíclica Rerum Novarum en 1892, hasta la actualidad con el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. Los romanos pontífices han realizado constantemente su magisterio sobre este tema. Esta misión de iluminar la realidad temporal con el Evangelio de la Iglesia en todo tiempo no es un sobreañadido a la misión evangelizadora, sino que va implicado en el propio ser del mensaje evangélico. Santo Tomás de Villanueva aprendió desde los primeros años de su infancia esta exigencia del Evangelio. La vivió en sus años de estudiante en Alcalá de Henares y la puso en práctica como religioso y especialmente como arzobispo de Valencia. Al crear Dios al hombre, le comunicó el señorío y dominio sobre la tierra para que la sometiera a su servicio. A partir de esta perspectiva bíblica, la tradición cristiana es concorde en afirmar que Dios ha destinado todos los bienes de la tierra para el beneficio universal de todos los hombres. En esta doctrina ha insistido el mismo Concilio Vaticano II y el magisterio de los últimos papas. Santo Tomás de Villanueva es consciente de ello, presenta al hombre como administrador, no dueño o propietario absoluto de los bienes. Eres dispensador, dice el santo, no dueño de lo que posees. Sin embargo, en el terreno de las realizaciones concretas, reconoce que no hay otro designio de Dios que esté tan alterado como es el destino universal de los bienes. Con palabras fuertes y severas, describe que mientras unos pocos nadan en la abundancia, otros, los más, carecen de lo más necesario. De este desequilibrio social fácilmente se puede deducir que la mayor parte de los hombres se encuentran en la más lamentable indigencia. Tal desigualdad de distribución de los bienes ha originado las diversas categorías de personas o clases. En una sociedad profundamente estratificada como la que le tocó vivir al santo, este desequilibrio social estaba marcado con una profunda impronta que trascendía a la misma sociedad notablemente. 4 clases de pobres constata el santo: los vergonzantes o mendigos, los oficiales, los que gastan el sustento los que ganan el sustento con el sudor de su frente, los pobres de espíritu y los que practican la pobreza. En el fondo de la desigualdad social existente reconoce que está el pecado y concretamente la avaricia. La avaricia es el deseo desordenado de los bienes de este mundo, nada tan contrario al espíritu evangélico como el avaro, pues el santo dice: es el avaro un adversario de la naturaleza, un enemigo público, un ladrón oculto, un derramador de sangre. Y en el afán de censurar la actitud del avaro llega a decir: oh avaro, a quien no alimentaste lo mataste, y te has hecho homicida de tantos hombres cuando son los que murieron como víctimas de tu crueldad. Esta es la avaricia que destroza a los pobres y débiles.
Situación lamentable es aquella que está dominada por la avaricia, igual que al estar dominado por otros pecados como la soberbia, el orgullo, la lujuria. Nunca se podrá asumir con profundidad el estilo cristiano de la vida. Santo Tomás de Villanueva, divinamente impresionado, presenta escenas como la que sigue: oh avaricia de los sacerdotes, necia y digna en extremo de ser execrable. No tienen hijos, ni esposa, ni herederos. ¿Para qué la avaricia? Por la avaricia los predicadores callan las mismas verdades. La avaricia es insaciable. Lo reconoce claramente al afirmar con palabras fuertes esta lacra que carcome la vida de la sociedad. No causa pues la necesidad de la avaricia, sino la soberbia y la ambición. Porque si los hombres buscasen por sola necesidad, tendrían lo suficiente. Pero cuando comienzan a enriquecerse al instante, cambian de estado. El oficial se hace mercader, el militar señor, el señor príncipe. Así pues, creciendo Hacienda, crece la pompa, y creciendo la pompa, crece la avaricia, no para suplir necesidad, sino para sustentar la pompa y el fausto. De ahí la actitud del rico frente al pobre. No se solidariza con sus necesidades. El santo arzobispo lo reconoce a través de los textos en los que expone la crueldad de los poderosos contra los pobres, oprimiéndolos duramente, deseando solo ser en el centro de todo, que todos les dediquen sus elogios y alabanzas. Ante esta situación de injusticia, se crea un desequilibrio social que hace que los pobres, faltos de lo más indispensable, levanten su voz de protesta, exigiendo sus derechos inalienables. Como solución, Santo Tomás recurre a la responsabilidad de cada uno. A los que tienen algún cargo importante les hace responsables de lo que, pudiendo hacer, no hayan hecho. En este sentido se dirige también a los de posición modesta, que si bien no tienen bienes de fortuna, tienen anhelos de poseer también los bienes cuantiosos, y les dice: si pues dispensadores en lo ajeno y módico no fuisteis fieles, ¿cómo vais a serlo en lo mucho? Continúa esta exposición con el aspecto de la función social de los bienes y el Evangelio que promueve los derechos humanos. Y concluyo con una conclusión y síntesis. Hemos visto el tema del amor tal como lo vivió Santo Tomás de Villanueva en su vida y ministerio, y la doctrina manifestada en su predicación con las consecuencias prácticas para la comunidad cristiana. Coloca al santo esta virtud en el centro de la vida del cristiano y de la Iglesia. De su exigencia surge la reforma personal que él toma como un primer paso para plantear la reforma eclesial y social. Del amor cristiano parte el santo para establecer el principio, para defender la doctrina sobre la llamada universal a la santidad, por cuanto la dignidad de la persona creada a imagen y semejanza de Dios y la igualdad de todos los pueblos lo requieren. Da una respuesta a problemas como los derechos de los individuos, de la sociedad y de la Iglesia. Como consecuencia del progreso político-social, se distancian entre sí las clases sociales, pobres y ricos, plebeyos y nobles. Con su actuación pastoral, nuestro santo se preocupa por nivelar desigualdades, defendiendo los derechos de los pobres y necesitados. A este fin increpa arduamente a los poderosos para que abran sus sentimientos a favor de los desamparados de la sociedad. Pero para el santo no solo es pobreza lo material, también la falta de fe, de ciencia y de cultura. Son deficiencias del hombre que hay que atender para ayudarle a la realización integral de la persona. Así, a través de sus escritos, nos presenta un nuevo concepto del hombre y de la sociedad. Un panorama de inabarcables horizontes se le presentaban en su ministerio pastoral a nuestro santo, que solícitamente procuró atender, impulsado por aquel amor divino que le llevaba a trabajar por una iglesia más evangélica y una sociedad más justa y fraterna. He dicho. Muchas gracias, don Arturo, por esta espléndida ponencia, meramente inicio, de lo que es el peso de la caridad, Ondus Caritatis, en todo el pensamiento
del de Villanueva de los Infantes, porque verdaderamente es todo su pensamiento es una teología de la caridad y todo su pastoreo es una expresión del pastor conforme al corazón de Dios que viene precisamente a servir y a buscar lo que está perdido. Muchas gracias por nos has dejado realmente para que esta cátedra profundice en ese pensamiento y llegue a cosas que son muy atrevidas. Si alguno leyese sus sermones en este tema, se encontraría con esta cosa tan curiosa. La palabra mío es poco cristiana, porque todos los bienes están destinados a ser tuyos. Eso algún grupo hoy día me la hago mía. Mucho más allá. Así no, don Arturo. Sí. Realmente hemos de aprender mucho de él. Y ojalá que nos ambullamos de verdad en ese pensamiento para hacer la gran revolución que en este momento se necesita, que es la revolución de la caridad. El Papa Francisco ha sido elegido por Dios para hacernos más conscientes de esto, después de las reflexiones inigualables del Papa Benedicto, concretamente en Deus Caritas Es y Caritas Cum Veritas. Pero también el pensamiento de Santo Tomás de Villanueva hoy tiene una autoridad máxima que debería hacernos cambiar y promover una obra de renovación de la humanidad, de una humanidad nueva, que eso es la nueva evangelización del pensamiento de Pablo VI. Muchas gracias, don Arturo. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la atención que han prestado. Soy yo el que tengo que estar agradecido. A todos, al señor cardenal y a las autoridades académicas de la universidad, todos bien agradecidos. Vamos ahora la palabra al magnífico señor rector de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, don José Alfredo Pérez. Eminentísimo y reverendísimo señor cardenal arzobispo de Valencia y gran canciller de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, querido don Antonio. Señor vicerrector de Extensión Universitaria y Cultural y capellán mayor de la universidad. Señor rector del Colegio Mayor Seminario de la Presentación de la Virgen María y Santo Tomás de Villanueva. Ilustre señor canónigo del Cabildo de la Catedral Metropolitana de Valencia. Señor vicario episcopal. Compañeros del Consejo de Gobierno, docentes, estudiantes, señoras y señores. Vivimos en esta etapa de la historia un tiempo de gracia, una hora en que se escucha una fuerte llamada a los cristianos, a la Iglesia, a una honda renovación, esto es, a una gran conversión, a una gran penitencia. La penitencia que Dios quiere es esta: liberar a los oprimidos, partir nuestro pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que vemos desnudo y no cerrarnos a nuestra propia carne. Dios nos apremia a la conversión en una situación en la que poblaciones enteras viven en condiciones de una extrema pobreza que clama al cielo y no puede ser prolongada por más tiempo. Es hora de convertirse a sentimientos de solidaridad y comprensión, a una lógica de fraternidad, a la caridad evangélica, signo privilegiado de la misericordia de Dios, hoy especialmente necesario, que nos abre los ojos a las necesidades de quienes viven en la pobreza y la marginación. Esta cita literal de una obra reciente de su eminencia, muy querido señor arzobispo don Antonio, resulta especialmente apropiada para el acontecimiento que hoy nos reúne. Se puede afirmar que la Cátedra de Teología de la Caridad Santo Tomás de Villanueva, que hoy se presenta, responde a ese tiempo de gracia al que alude nuestro gran canciller, a una fuerte llamada que recibe nuestra universidad como miembro de la Iglesia, una llamada que ha de suponer una honda renovación, una gran conversión, una gran penitencia que se traduzca en liberación de los oprimidos, en compartir la mesa con los hambrientos, en acoger al sin techo, en vestir al desnudo
y en estar abiertos a toda vida humana, especialmente a la más débil y desprotegida, en un cambio de la mente y del corazón hacia los sentimientos de solidaridad y comprensión, hacia la lógica de la fraternidad, hacia el signo privilegiado de la misericordia de Dios, que es la caridad evangélica, que nos abre los ojos a las necesidades de quienes viven en pobreza y en marginación. Gracias, señor Cardenal Arzobispo, por hacernos el incomparable regalo de constituir esta cátedra en nuestra universidad, que nos permitirá profundizar, mejorar y purificar las exigencias de la caridad que debe recorrer nuestro quehacer universitario. La docencia, mostrando en todas las titulaciones cómo la caridad plenifica la deontología profesional que las inspira, lo cual se hace particularmente elocuente en aquellas en las que el servicio al prójimo más necesitado está ineludiblemente presente en su caracterización, como es el caso de la medicina, la enfermería, la educación social, el trabajo social, la antropología social y cultural, la terapia ocupacional, la logopedia, el propio magisterio, la psicología y prácticamente todos los 27 grados que componen nuestra actual oferta universitaria. En la investigación, porque las expectativas de todo ser humano a un desarrollo integral deben recorrer todas las iniciativas de los más de 100 grupos de investigación y de los demás 20 institutos y cátedras. En la transferencia, porque de un modo transversal y el Campus Capacitas nos está invitando a pensar en quien más lo necesita a la hora de aportar el punto diferencial de todo nuestro proyecto universitario y de lo que quiera transferir nuestra universidad. Gracias, don Antonio, porque esta cátedra está llamada a mantener lo mejor en cada uno de nuestros esfuerzos y a mostrar que la identidad católica o se traduce en una caridad reconocible o no es auténtica, lo cual nos ha de llevar a poner continuamente nuestra mirada en las virtudes que nacen del corazón de Cristo y que se nos regalan diariamente en la Eucaristía, para que la caridad vaya impregnando todos los aspectos de nuestra comunidad universitaria y así vayamos conformando una verdadera cultura de la caridad intelectual, la caridad política, la caridad socioeconómica, la caridad estética y la caridad hacia los más pobres y vulnerables. Mi agradecimiento se extiende hacia quienes hoy han permitido desarrollar este acto. Gracias, don Arturo, muy ilustre canónigo de nuestra Santa Iglesia Catedral, quien con su magistral disertación ha caldeado nuestras mentes y nuestro corazón para que esta cátedra se reconozca siempre bajo el patronato de Santo Tomás de Villanueva, y así queden fuertemente garantizados sus fundamentos, la vinculación indisoluble entre el amor divino y la solidaridad fraterna y el pleno enraizamiento de la cátedra en la mejor tradición de la Iglesia valentina de plena unidad entre el anuncio del Evangelio y el servicio a los pobres. Muchas gracias, don Arturo. Gracias también a don José Máximo Lledó López Cobo, rector del Seminario Colegio Mayor de la Presentación de la Virgen María y Santo Tomás de Villanueva y miembro del patronato de la universidad, por el incomparable servicio que ha realizado a la misma, brindando la colaboración del seminario del que es rector a la constitución de esta cátedra. Querido José Máximo, esta universidad tiene una profunda deuda de gratitud con tu persona por todo lo que has velado por ella, buscando nutrirla con los mejores ejemplos de un modo de hacer que estuviera a la altura de la misión que el arzobispo de Valencia en cada momento ha querido confiarle. Ahora, al recibir el encargo del señor cardenal arzobispo de dirigir esta cátedra, podrás poner los medios necesarios para que la persona y el carisma de Santo Tomás de Villanueva se hagan más presentes en nuestra misión universitaria y de este modo afianzar una ejemplaridad de rectitud en el servicio a Dios y a los más necesitados con la que estás plenamente identificado y que nos haces un infinito bien. Por todo ello y por tus palabras de esta tarde, muchas gracias, querido José Máximo. Mi agradecimiento también a mi compañero y amigo don José Luis Sánchez, vicerrector de Extensión Universitaria y Cultural, capellán mayor y director del Departamento de Teología, Doctrina Social de la Iglesia y de Antología o Ética Profesional, por su generosidad, su laboriosidad y su incontenible capacidad de ilusionarse cada vez que hay que abrir nuevos caminos y afrontar nuevos retos, rasgos suyos que le han permitido aceptar la encomienda de nuestro señor arzobispo y gran canciller de ser director técnico de la cátedra. Cierto es que la cátedra se inscribe dentro de las competencias propias del departamento que tan dignamente dirige, pero es igualmente cierto que con ello se aspira
se aspira a algo más, es decir, a que verdaderamente esta cátedra dinamice de una manera cada vez más precisa y eficiente el ejercicio de la caridad en cada una de las facultades y titulaciones y en el eje estratégico de la universidad, que es el campus Capacitas, que con tanto cuidado sirve sobre todo en su vertiente institucional. Gracias, José Luis, porque con tu presencia la tarea que supone llenar de contenido la actividad cotidiana de esta cátedra está encomendado de un modo inmejorable. Y gracias a todos ustedes, compañeros en el claustro de profesores y en los servicios de la universidad, estudiantes, amigos y amigas de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y del Colegio Mayor Santo Tomás de Villanueva, que os habéis hecho presentes en este acto. Os necesitamos para que con vuestro calor, vuestras ideas y vuestra colaboración, la Cátedra de la Teología de la Caridad Santo Tomás de Villanueva cumpla con vigor la alta misión que tiene encomendada. Y termino como empecé, reiterando a nuestro querido don Antonio, nuestro cardenal, arzobispo y gran canciller, el agradecimiento por el bellísimo regalo que nos ha hecho, anticipo en Adviento de lo que se suele recibir en Navidad, la más plena determinación de la comunidad universitaria de beneficiarse de su actividad y la obediencia leal y convencida a las directivas que nos vienen de su persona y de su magisterio, y que tanto bien ya nos han hecho en los casi 2 meses y medio que está entre nosotros desde su toma de posesión. Permítanme concluir mis palabras con otra cita literal de su eminencia, con la que comencé mi intervención, pues resume y mejoran cuanto he querido expresar. Necesitamos fortalecer en toda la Iglesia, en cada una de las comunidades, en nuestra comunidad universitaria, me permito añadir, la vida de la caridad. Sin la caridad no somos nada, ni vamos a parte alguna. Es algo que nos apremia y urge, como nos urge y apremia el amor, la caridad de Jesucristo. La caridad es quicio y clave de la vida cristiana. Muchas gracias. Muy querido señor rector, mi felicitación por constituir esta cátedra en la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia. Mi felicitación y mi agradecimiento, porque ciertamente nos traza un horizonte que ha de guiar nuestra universidad, el de la caridad, horizonte principal. Si no tenemos caridad no somos nada. Si la Universidad Católica no contribuye a que la caridad sea forma y vida del pensamiento de quienes constituyen el ayuntamiento de profesores y alumnos de la Universidad Católica, no habrá conducido a casi nada. Por eso, mi felicitación y mi agradecimiento. Como no hay, por otra parte, casualidades, es evidenciar que sea como acaba de decir usted, señor rector, que la cátedra sea constituida días antes de Navidad. Además, también, inmediatamente tras el domingo Gaudete, alegraos. Nos alegramos verdaderamente, porque Dios, el Señor, está cerca a través de la caridad que esta Universidad Católica va a impulsar cada día más. Yo quisiera ser un poco como aquel guía y lazarillo al que se refiere Eugenio II, que presentaron una obra de arte, que sea mudo y simplemente se limite a señalar con el dedo. Yo quisiera señalar con el dedo, ahí está, esta cátedra, que esta cátedra sea para todos realmente una manifestación de la belleza incomparable que es la caridad, y que sea también como norte de esta cátedra el número 25 de la exhortación, de la exhortación apostólica del Papa Benedicto XVI, Sacramentum Caritatis, sobre la Eucaristía, donde dice que ahí está la verdadera y la gran belleza de todo, es precisamente la caridad, el amor que constituye o que se hace presente en el sacramento del altar. Por eso tiene muchas ramificaciones
la constitución de esta cátedra y muchas exigencias también para todos. En primer lugar, para el canciller de esta universidad. Muchas gracias y los mejores deseos y augurios para esta cátedra que inicia su andadura. Gracias, Roberto. Muchas gracias a todos por la presencia y por su colaboración, porque seguramente van a colaborar mucho y nos van a ayudar mucho con su estímulo, con su oración y con la utilización de esta cátedra. Levantamos la sesión.